Nada, ¿no? No pasa nada. Vale. Pues diseñamos las políticas que luego se van a implementar en los cuerpos policiales para luchar contra determinados delitos. Concretamente, sobre todo estamos enfocados en violencia contra la mujer y contra los menores. Entonces, partiendo de esa base, pues la violencia de género y la violencia sexual son nuestros temas principales. Y bueno, en cuanto a violencia de género, pues hay que decir con mucho orgullo que España es un referente a nivel mundial eh, como pionero en muchísimas iniciativas y en el marco legislativo que tenemos para luchar contra la violencia de género. Y aparte de que hay muchos organismos internacionales, como el Grevio, por ejemplo, que muchas veces cuando hacen informes siempre nos hacen recomendaciones para mejorar, pero también nos dicen siempre que hay muchas cosas que hacemos muy bien. Os puedo asegurar que cada dos por tres tenemos alguna delegación internacional que viene a interesarse por cómo estamos trabajando en España la violencia contra la mujer y muchas veces intentan copiarse de cosas. Lo que pasa es que no tienen ese marco legislativo que tenemos nosotros que nos permite hacer las cosas que estamos haciendo. Entonces, en ese sentido, tenemos que estar muy orgullosos, pero es verdad que hay muchísimas cosas todavía por hacer, muchísimas. Y en violencia de género ya se ha avanzado mucho porque tenemos una ley, la 1/2004, que ya tiene un recorrido de muchísimos años. De hecho, ahora mismo pues ya se está intentando hacer un borrador porque tendrá que salir una nueva ley más moderna, pero en cambio no tanto, por ejemplo, en violencia sexual, que tenemos la última ley, la 10/22, la famosa ley del solo sí es sí, que ha dado pasos, pero todavía en ese aspecto nos han tirado las orejas muchas veces a nivel internacional y tenemos cierto retraso. Entonces, pues bueno, partiendo de esta base, nosotros en España tenemos ese marco que os decía muy concreto que nos hace tener que distinguir muy bien lo que es violencia de género, porque violencia de género para nosotros en España no es una categoría que esté recogida en el Código Penal. En el Código Penal no hay nada que sea delito de violencia de género, pero sí lo tenemos recogido muy claramente en la 1/2004. Entonces ahí lo que nos dice es que violencia de género es cuando se está produciendo ese daño hacia la mujer únicamente si es provocado por un hombre que además está unido a esa mujer o ha estado unido por una relación de afectividad. Eso está muy definido en la ley y a la hora de iniciar un procedimiento de cualquier tipo, tiene que estar muy claro y muy estipulado, incluso luego después para que se reconozca que una mujer es legalmente una víctima de violencia de género y se le puedan atribuir los derechos que tiene como víctima, como tal. No obstante, sabemos que lo que es la violencia contra la mujer es algo muy amplio, porque la violencia contra la mujer parte de algo que es mucho más estructural, que tiene que ver con una desigualdad social que hay instaurada en nuestro entorno y que parte de la base de que la mujer es un ser que está por debajo del hombre. Entonces, el hombre que ejerce violencia contra la mujer, y en esto la violencia sexual la podemos meter también dentro de la violencia de género, aunque luego hablaremos un poco más en profundidad de esto, al final está ejercida por un hombre que lo que está haciendo es someter a esa mujer y está realmente ejerciendo ese poder sobre la mujer. Entonces, para luchar contra la violencia de género o la violencia sexual es muy importante partir de la base de que tenemos que, en primer lugar, unirnos todos, porque estamos hablando de fenómenos muy complejos que tienen muchísimas aristas y nosotros lo vemos mucho con las víctimas, igual que lo podréis ver vosotros, víctimas que sufren muchísimo y que luego, a lo mejor cuando ya parece que están saliendo adelante, de repente reculan y te dicen que no, que no quieren denunciar, que quieren volver con su agresor. O muchas veces trabajar con las víctimas para los profesionales que trabajan día a día con ellas, a veces es duro
porque las víctimas muchas veces no actúan como nosotros esperamos que deben de actuar. Y es muy difícil ponerse en la piel de estas víctimas. Entonces, es muy importante, como decía, que le demos mucha visibilidad a esto y que no pensemos que está todo hecho y que sigamos haciendo iniciativas, haciendo cosas y tratando de seguir avanzando, que ya tenemos mucho camino, pero hay muchísimo por hacer. Entonces, nosotros que trabajamos sobre todo a nivel policial, a nivel de prevención y protección de la mujer, tenemos claro que aunque nuestro objetivo siempre es conseguir que las víctimas denuncien, no somos el único circuito. Está el circuito asistencial, el circuito del tercer sector, el circuito de la sociedad civil, todas las asociaciones, las entidades, las fundaciones que ayudan a muchas mujeres y que a lo mejor al final esa mujer no va a cursar una denuncia. Y esos hechos no van a ir por la vía policial, judicial, penal, pero muchas mujeres, gracias a estas asociaciones que les dan soporte, que las ayudan, también consiguen salir adelante. Entonces, nosotros, a nivel policial, también tenemos eso claro y tenemos claro que al final un fenómeno con tantas caras necesita de que muchos profesionales de distintos ámbitos estén unidos y tengan objetivos similares y las ayudemos desde muchas perspectivas. Entonces, la colaboración entre instituciones, entre asociaciones, eso es un pilar básico para luchar contra la violencia de género y la violencia sexual. Eso es algo que tenemos clarísimo. Luego, por otra parte, nosotros, a nivel policial, desde que salió la Ley 1/2004, la Ley de Violencia de Género, hemos ido afinando mecanismos policiales para cada vez proteger mejor a las víctimas. Supongo que habréis oído hablar del sistema Biogen. Pues el sistema Biogen, que la Administración Central está en el área donde yo trabajo, es un sistema que salva muchas vidas y que también tiene muchísima complejidad porque va mucho más allá de una base de datos. Es un aplicativo, pero que conlleva muchísimas más cosas y donde también participan muchas instituciones, no solo las policiales, sino que también están servicios sociales, también está fiscalía, también está sanidad, en fin, que aglutina muchas instituciones que, como decía, tienen la idea de remar en el mismo sentido. Hace poco, en octubre del año pasado, el sistema Biogen sufrió una revisión muy profunda porque ya tenía muchos años de funcionamiento y se ha sacado el sistema Biogen 2, no sé si os suena, que salió en octubre del año pasado. Para acompañar a este nuevo sistema Biogen 2, lo que hicimos también fue sacar una nueva instrucción de trabajo que dice el procedimiento que tienen que seguir los cuerpos policiales con las víctimas, donde lo que se ha hecho es renovar, intentar adaptarnos a las nuevas necesidades que hemos ido viendo a lo largo de estos años que tienen las víctimas, porque la delincuencia también va evolucionando, como todo. Y, por ejemplo, lo que ahora son todos los delitos ciber, también la violencia de género, como cualquier otra violencia, también se ha pasado del mundo, el del mundo offline, podemos decir, el mundo en el que estamos, al mundo online y continúa. Y muchas otras casuísticas que hemos ido viendo y entonces hemos tenido que ir adaptando lo que tenemos y la forma de trabajar a esas nuevas necesidades de las víctimas. En el nuevo protocolo que salió en enero de este año, que es el protocolo 2025, donde se dice cómo hay que trabajar con las víctimas y cómo hay que protegerlas, pues como digo, hay muchas mejoras, se tienen en cuenta necesidades más específicas de las víctimas, porque a veces cuando se intentan sacar procedimientos, protocolos de trabajo, tenemos que ser como muy generalistas, pero en realidad, como decía, luego en la práctica vemos que las víctimas tienen muchas peculiaridades y los agresores también. Entonces, para adaptarnos a todas esas caras de la violencia de género,
pues se ha intentado hacer un procedimiento mucho más complejo y que, por ejemplo, recoja qué hay que hacer cuando hay víctimas resistentes, porque sí, sabemos que hay mujeres que aunque sufren violencia y quieren salir de la violencia, se resisten a las medidas de protección por muchas razones, porque en el fondo quieren, conviven con su agresor, porque dependen de su agresor, como pasa, por ejemplo, muchísimo con los casos de discapacidad o por muchas otras razones, porque dependen económicamente de su agresor, por ejemplo, pues hemos detectado que hay un grupo de víctimas que son muy resistentes a las medidas de protección. Luego hemos detectado también que hay agresores que son persistentes, es decir, son agresores que tienen patrones de comportamiento repetitivos y lo que hacen es ir victimizando a muchas mujeres y además van como aprendiendo que cuanto más agresivos son, más rápido obtienen la sumisión de la mujer y entonces van como escalando en la violencia. Cada vez tienen más víctimas y además cada vez con la nueva víctima son más agresivos que con la anterior. Entonces, este tipo de agresores pues también tienen un protocolo distinto a la hora de abordar esa violencia y también con esas mujeres. Y bueno, os estoy poniendo ejemplos, pero sobre todo lo que nos encontramos siempre es que normalmente las mujeres en España tenemos una media de alrededor de unos 9 años en lo que tarda en denunciar una mujer la violencia que sufre, que es pues un tiempo, imaginad, absolutamente devastador para la mujer que está sufriendo esa violencia, una mujer que tiene dañada su autoestima, que probablemente ha quedado aislada socialmente, que ya ha perdido totalmente su esencia, que vive en un estado de miedo permanente, pues este tipo de mujeres hemos visto también que tienen absolutamente mermada su capacidad para tomar decisiones y eso les influye a la hora de dar pasos para salir de esa violencia. Hicimos además un estudio muy bonito con la Universidad Autónoma, donde tanto las mujeres como los menores a su cargo se vio con un estudio longitudinal a largo plazo que realmente tenían muy afectada por el maltrato sufrido su capacidad de toma de decisiones. Entonces, si esto ya ocurre con mujeres, no me gusta utilizar el término normal, pero con mujeres que podemos entender normativas, ¿qué no puede suceder con mujeres que están en una situación de muchísima más vulnerabilidad, como pueden ser mujeres con discapacidad, por ejemplo, que como decíamos, tienen otras dificultades añadidas, como puede ser falta de recursos para expresar lo que me está pasando, dependencia, como decía hace un momento, de mi agresor, que muchas veces está en mi propio entorno, dificultades para o miedo para entender qué pasa si doy el paso de poner estos hechos en conocimiento de alguien, miedo a lo que viene después, a ese proceso que puede venir judicial, que son cosas raras que yo no entiendo, que ya no nos puede pasar a cualquiera, pues ellas todavía más. Entonces, ahí hay mucho por hacer. El protocolo 2025 ha ido intentando afinar más con todas estas situaciones y bueno, no sé si sabéis que cuando se valora a una víctima de violencia de género con el sistema Biogen, una vez se hace la valoración de la víctima, nos arroja un resultado y nos dice si esa víctima tiene un nivel de riesgo bajo, medio, alto o extremo. Exacto. Bueno, pues esos niveles de riesgo tienen asociadas unas medidas de protección policial. Si es un nivel bajo, pues son medidas muy sencillas. A lo mejor es tener de vez en cuando algún contacto con la víctima, pues a lo mejor algunas medidas sencillas de autoprotección. Y el nivel extremo sería pues tener la patrulla 24 horas debajo de tu casa. Y ahí están graduados los niveles. Bueno, pues además de estos niveles de riesgo, con sus medidas policiales que vienen recogidos en el protocolo 2025 del que os estoy hablando, ese protocolo también contiene lo que llamamos un plan de seguridad personalizado, que los agentes que hacen las valoraciones a las víctimas y conocen bien sus circunstancias,
porque esto, como digo, es muy individualizado, porque ya hemos dicho que cada víctima puede tener una situación diferente, pues lo que hacen es también tratar de involucrar a las víctimas en su propia protección. Entonces, cuando se hace la valoración a la víctima y se ve su nivel de riesgo, lo que se hace es también darle a la víctima, explicarle un plan de protección personalizado para que la propia víctima tenga un papel activo en su protección. El plan de seguridad personalizado existe ya desde hace tiempo, pero esta vez en el protocolo 2025 lo que se ha hecho es incluir un apartado especial para víctimas vulnerables, y en este caso se ha incluido un apartado especial para víctimas con discapacidad que hasta ahora no existía y que creemos que es muy positivo porque, lógicamente, teniendo en cuenta las distintas modalidades que puede haber de discapacidad y los distintos grados, creemos que hay que romper también ese mito de que las personas con discapacidad no son capaces de hacer nada por sí mismas, que son, pues, lo que piensa mucha gente, que son como niños, que no pueden hacer nada. Entonces, lo que se ha intentado es a dar unas instrucciones muy sencillas para que las propias víctimas sean capaces de involucrarse en su protección y sentirse también así más autónomas, e incluso pensamos que esto también repercute positivamente en su autoestima, que ya la tienen muy dañada de por sí, pero el que ellas sean capaces de hacer cosas para sí mismas y para protegerse mejor. Y al hilo de esto, lo que vemos siempre y hemos tenido también en cuenta, y es una instrucción que continuamente intentamos dar a los cuerpos policiales, es que las víctimas de violencia de género tienen muy dañada la autopercepción de su propia seguridad. Me explico. Y de los menores a su cargo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues normalmente, y todavía está más arraigado en el colectivo de las víctimas con discapacidad, es que tienen la falsa creencia de que ellas conocen perfectamente a su agresor. Entonces, cuando les preguntas si temen por qué les puede hacer su agresor, ellas siempre te van a decir muy por debajo de la situación de peligro que realmente tienen, porque ellas piensan, si esta persona, si me une o me ha unido una relación de afectividad, o en el caso de la discapacidad, pues puede ser la persona que me cuida. Yo soy la persona que mejor conozco a esta persona porque tengo un vínculo muy fuerte con él, con mi agresor. Entonces, ellas de alguna forma siempre tienen la falsa ilusión de que tienen cierto control sobre eso. Entonces, muchas veces hemos visto en casos muy graves, incluso casos que, por desgracia, porque no sé si sabéis que de todos los casos que vamos teniendo, que por suerte son pocos, de víctimas fallecidas por violencia de género, esos casos se analizan pormenorizadamente, y se busca qué ha pasado, qué posibles fallos ha podido haber. Se analizan uno a uno y se hacen mesas además para reflexionar sobre los casos con distintas instituciones, y es algo muy positivo. Entonces, lo que se ve siempre en estos casos es que en los casos en los que la mujer había denunciado y estaba en el sistema Biogen y había información del caso, la mujer siempre había subestimado a su agresor. Siempre piensa que su agresor nunca va a llegar a determinados límites, ni tampoco con los menores a su cargo, que este año, por desgracia, hemos tenido más víctimas menores por violencia vicaria que otros años. Entonces, siempre hacemos mucho hincapié en que hay que trabajar muchísimo la percepción de riesgo de las víctimas, y sobre todo cuando se percibe que hay un vínculo muy fuerte con ellas. Y en el caso de la discapacidad casi siempre es así, porque siempre tienen una percepción muy distorsionada de la situación real que tienen de peligro, que no tiene por qué ser peligro extremo, pero de peligro. Suficiente para que ellas a lo mejor no decidan poner en marcha determinadas medidas de autoprotección que se les recomiendan porque piensan, no, que mi Paco a mí no me va a hacer esto, no va a llegar a hacerme esto, porque yo lo conozco muy bien
y sé que no va a hacerme esto a mí, no va a hacerle esto a mis hijos, no me va a hacer determinadas cosas. Y entonces siempre tienen una percepción muy distorsionada de la situación que tienen alrededor. Sumado esto, lo que decía hace un momento, a esa distorsión en la capacidad de tomar decisiones que hemos dicho que van teniendo a causa de la situación tan terrible que sufren normalmente durante tanto tiempo. Entonces, bueno, pues este protocolo 2025 trata de recoger, tengo por aquí algún pantallazo, voy a ver si puedo ponerlo. Te puedo hacer una pregunta? Las que Ya que queráis. has estado hablando. Pues Las yo que me he queráis. enterado en este diario, en Sevilla Este, una pareja la ha matado a su pareja, el hombre, que es la pareja, ha matado a su pareja de 28 años. Lo he visto en la noticia, en Sevilla Este. Tenemos más o menos una media, mm, a ver, es difícil decir una cifra, pero a lo mejor vamos a decir una media de unos 50 casos al año de mujeres Ha sido en esta semana, se lo he visto en este diario. que mueren a manos de sus parejas o exparejas. Tenemos también una circunstancia muy particular, pero que la vemos repetidamente todos los años, y es que normalmente siempre que viene épocas de fiesta o épocas de vacaciones, siempre tenemos un repunte de violencia machista letal. Pasa siempre y pensamos que hay muchos factores que tienen que ver con que el agresor sale más, a lo mejor mejor tiempo o fiestas, salgo, consumo alcohol, consumo sustancias, como es fiesta también paso más tiempo en casa, en el domicilio, con la víctima. Hay ahí como un cóctel de circunstancias que no sabemos muy bien, pero lo que está claro es que estas épocas son malas. Y por ejemplo, cuando llega la Navidad, también es una época muy mala. Y más la feria, cuando hay feria. Cuando hay Y fiestas. si no se sabe controlar lo del alcohol y no se controla, ya empieza la pelea. Sí. Por Muy... eso hay que quitarse de medio. Cuando tú veas algo, quítate de medio. Hombre, una pelea hay que quitarse de en medio seguro. Es muy peligrosa. Pero sí que es verdad que hay muchos casos que llegan a conocimiento policial de violencia de género en este caso, gracias a los avisos vecinales. Que muchas veces, porque el delito de violencia de género hay que tener en cuenta que se persigue de oficio. Entonces, no hace falta que la víctima denuncie. En cuanto la policía tiene conocimiento de que hay unos hechos, pues ya se puede actuar. No así con la violencia sexual, que hablaremos después. En la violencia sexual sí que es necesario que la víctima ponga una denuncia. Si no, eso no prospera. Pero en violencia de género no, lo cual facilita que muchas veces, gracias a los vecinos o a personas que ven que ahí hay una discusión, que hay algo, no intervienen, pero llaman a la policía o a la Guardia Civil y entonces se puede muchas veces, bueno, no voy a decir resolver porque son situaciones muy complejas, pero por lo menos ya queda constancia de que haya habido algo y es verdad que a veces los agresores con la presencia policial también como que se cortan un poco. Pero también tengo que decir que el que es un agresor, tarde o temprano va a volver a agredir a su víctima porque es un agresor. Y no porque la policía en un momento dado le diga algo, va a cambiar. Porque, como decía, es algo totalmente estructural. Y tenemos un problema social, aunque hemos avanzado mucho, pero esto ya es una opinión personal, creo que seguimos teniendo un problema social muy grande porque seguimos cosificando muchísimo a la mujer. Por una parte, decimos, no, la mujer no podemos venderla como un objeto, nos quejamos en una publicidad, nos quejamos de las azafatas de Fórmula 1, pero luego en realidad, por otro lado, continuamente estamos oyendo letras de canciones donde parece que la mujer es un trapo que no vale para nada y otro tipo de cosas. Entonces, al final tampoco, si socialmente no creamos las condiciones para que las nuevas generaciones realmente se conciencien de lo importante que es la igualdad de trato y lo importante que es
el papel de las mujeres en la sociedad y la importancia de las mujeres en la sociedad y cómo hay que tratar a las mujeres pues como a cualquier persona, ni más ni menos, igual que a los colectivos vulnerables. Tenemos un problema muy serio, porque al final toda la violencia que estamos intentando combatir se sigue perpetuando, se sigue perpetuando y no hay manera de atajar eso. Vamos, que ya podemos detener no sé cuántos agresores y bajar las denuncias, no sé cuántos porcentajes, que al final la violencia se perpetúa. Entonces, tenemos un problema estructural muy grande que hay que atajarlo desde la educación, desde la infancia, desde los niños, y que luego el conjunto de la sociedad tenemos también que respaldar. Y ahora mismo, pero eso ya digo que es una opinión personal, creo que no vamos todos en la misma línea. En los colegios se están haciendo cosas con el plan director, que también es un plan que viene desde el Ministerio del Interior, que lo que hace es tratar determinados temas, van agentes policiales a dar formación a los colegios, a los niños y a los chavales, y está el ámbito de la violencia de género y está el ámbito de la violencia sexual y de la igualdad, pero lo que decía, si por un lado se hacen acciones, pero luego por otro lado hacemos otras cosas, pues al final ahí hay disonancia y no acabamos de atajar el problema. Entonces, ahí hay muchísimo, muchísimo campo por hacer, pero necesitamos remar todos al unísono. Y yo creo que ahora mismo no lo estamos haciendo, pero bueno, como digo, es una opinión muy personal. Y os iba a intentar poner un pantallazo con la flecha. A ver, porque yo tenía aquí muchas cosas, pero bueno, como ya estoy hablando de esto, lo voy a poner, bueno, aquí. Bueno, estos son recomendaciones. Este es el plan que se le da. Bueno, primero a los agentes que intervienen con las víctimas. Se les dan unas recomendaciones para que sepan cómo, de qué manera pueden hacer sentir mejor a la víctima y crear un clima de mayor confianza para que la víctima se sienta a gusto y ya poder intervenir con ella. Nosotros ahora mismo estamos potenciando mucho la formación específica, sobre todo a Policía Nacional y Guardia Civil, que tienen dos unidades que se encargan concretamente de la violencia de género y la violencia sexual, que son el EMUM, los EMUME y los UFAM, que igual os suenan. Y estamos intentando continuamente promover la formación para que la perspectiva de género y la perspectiva de infancia, todas estas cosas, pues cada vez vayan calando más, porque es verdad que a veces podemos tener mucha formación, pero si realmente no estamos concienciados, pues siempre yo puedo haberme aprendido de memoria cómo tengo que tratar a una víctima, pero si luego a mí no me sale tener esa empatía hacia ella, darle ese trato necesario con esa perspectiva, pues ahí a lo mejor no consigo establecer ese clima que luego voy a necesitar para poder intervenir con la víctima. Entonces, estamos potenciando mucho esa formación. De hecho, bueno, este año hemos celebrado las primeras jornadas de violencia sexual para fuerzas y cuerpos de seguridad y metimos una mesa temática que os podríamos haber invitado si os llegamos a conocer antes, de menores y discapacidad, y la de discapacidad encantó, encantó. Gustó tanto que hemos pensado que el año que viene vamos a hacer un monográfico solo de discapacidad porque les interesó muchísimo. Y es que nos decían luego, es que no tenemos recursos. Es verdad que hay hechas guías, hay información, pero luego les falta más recursos, más que gente especializada esté con ellos de tú a tú y les cuente cómo hacer las cosas y que ellos puedan exponer sus dudas. Y les interesa muchísimo, muchísimo, porque aunque está en la vocación de ellos intervenir y de ellas intervenir y proteger, muchas veces también se ven sin recursos, porque pues tienen los recursos que tienen y lo hacen lo mejor que pueden. Entonces, se está intentando potenciar muchísimo toda esa formación y lo que hacemos en primer lugar es, pues eso, darles recomendaciones y de alguna forma tratar de darles esa perspectiva para que empaticen mucho más con las víctimas.
Y luego lo que hacemos es darles unas pautas para que las potenciales víctimas de violencia de género o de violencia sexual, pues de alguna manera se abran más a ellos y les puedan dar toda la información necesaria, porque el problema que tenemos con los casos de violencia de género con víctimas que sufren discapacidad es que luego hay muchos casos que no prosperan cuando pasan al estamento judicial. Y eso es un problema. Es cierto que con la figura del facilitador procesal eso ha mejorado y luego tengo por ahí un porcentaje. Creo que ahora mismo creo que estaban en un 20% los casos sobreseídos cuando antes estaban en un 80 y tantos por ciento. O sea que ha mejorado muchísimo la figura del facilitador. Pero aún así, el tema del facilitador también tiene dificultades, tampoco está bien regulada la figura, cada sitio hace la formación por su cuenta. Seguimos sin tener las cosas bien hechas. Entonces eso es algo que hay que trabajar porque se está viendo que es algo positivo y que está ayudando mucho en los procesos judiciales a las víctimas. Pero todavía hay mucho por hacer ahí. Entonces, lo que intentamos también es que los agentes que intervienen en primer lugar con las víctimas, que muchas veces son patrullas, agentes de seguridad ciudadana, que tampoco tienen ninguna formación específica, que no son ni de estos equipos de UFAM y EMUME que os decía, que sí tienen mucha formación, sino que son agentes pues, que están de patrulla, les llaman para un incidente y se encuentran de repente que tienen una víctima con discapacidad y no saben qué hacer con ella, y no saben cómo tratarla, y no saben al final qué hacer para suplir todas las barreras que esa víctima tiene. Y por otro lado, la víctima, pues como tampoco se siente entendida, pues se bloquea más y eso al final lo que hace es alejarla de lo que queremos, que es pues que al final pueda avanzar adelante y sobre todo si puede enunciar mejor y así poder ayudarle, protegerla mejor. Pero muchas veces, pues por todas estas barreras, estas dificultades que tenemos, eso se hace difícil. Entonces, bueno, pues lo que intentamos es ayudarles con nociones muy básicas, pautas muy básicas y luego ya profundizamos con formación más específica. Pero bueno, aquí pues como veis, pues tenemos aquí ejemplos, pues como explicar, intentar decirle a la víctima con discapacidad que no pasa nada si hay cosas que no sabe, no aturrullarla con preguntas, intentar hablarle en un lenguaje muy claro, intentar adaptarse también al tipo de discapacidad que tenga. Pues por ejemplo, si es necesario, pues tener a su disposición toda la información en lectura fácil, por ejemplo, que los cuerpos policiales ya lo tienen sus guías, tienen ya muchísimos recursos, pero a veces ellos también se bloquean y tampoco saben cómo hacerlo. Bueno, pues como veis ahí, muchas cosas, pero que al final sirven para, pues eso, que la víctima se sienta a gusto y sobre todo, muy importante, no revictimizar, porque si ya con las víctimas de violencia de género y de violencia sexual tenemos el problema de la revictimización, con las víctimas que tienen discapacidad todavía muchísimo más, porque muchas veces eh, se les hacen muchísimas preguntas porque se quiere corroborar el testimonio, porque también tenemos ese mito, ese prejuicio de que a lo mejor las víctimas con discapacidad se inventan las cosas, que a lo mejor no saben bien lo que les ha pasado. Entonces, muchas veces se las pregunta en exceso, se da vueltas a las cosas, emocionalmente ellas no están bien, pero al final importa más extraer un testimonio que ese aspecto porque no tienen esa perspectiva adecuada. Entonces, todo esto hay que trabajarlo muchísimo y para nosotros es muy importante y pensamos que todavía hay que insistir mucho más, aunque ya hacemos muchas cosas, pero hay que insistir mucho más. Ay, la flecha, perdón. No, con la flecha tampoco me va ahora. Nada, ni con flecha ni sin flecha, no quiere. A ver. Vale, vale, así, sí, vale, gracias. Un concepto que nosotros hemos introducido en este plan de seguridad personalizado que creemos que es importante y que puede ayudar mucho a las víctimas en general y mucho a las víctimas con discapacidad es el concepto de círculo de fortaleza.
Y con esto lo que queremos es que seamos capaces de transmitir a las víctimas que no están solas y que pueden acudir a determinadas personas de confianza que pueden acompañarlas en el proceso, que pueden ayudarlas, que emocionalmente pueden ser su soporte y que también, aparte del facilitador procesal, también pueden hacer esa función facilitadora de otra manera, porque no es profesionalizada, pero que puede hacer un acompañamiento durante todo el proceso. Entonces, hacemos mucho hincapié en que esto hay que explicárselo muy bien a las víctimas y también identificar con ellas qué personas van a formar parte de su círculo de fortaleza. Lo que se intenta con estos planes de seguridad personalizados es que las víctimas, antes de que vuelvan a sufrir violencia, ya tengan muy establecido qué tienen que hacer, a quién tienen que pedir ayuda, cómo tienen que comportarse, porque entendemos que sobre todo con las víctimas que tienen discapacidad, la incertidumbre las bloquea mucho. Entonces, cuanto más estructurado esté todo y más claro se sepa lo que hay que hacer, eso les va a dar a ellas tranquilidad y confianza. Por eso muchas pautas van encaminadas a todo eso. Luego también otra dificultad que hemos visto, como decía antes, es el tema ciber. Nosotros en la vida diaria ya tenemos muchísimas conductas ciber muy normalizadas que en realidad muchas de ellas pueden ser conductas de acoso. Y me refiero sobre todo en la gente joven, da miedo cuando te dicen, no, si es que mi novio tiene todas mis contraseñas, porque como le quiero, pues tiene que saber todo lo que hay en mi móvil. Y como le quiero, le tengo que mandar mi ubicación y le tengo que enseñar los mensajes que me escribo con Pepito o dejo que me mire el móvil. Bueno, pues todas estas cosas que están como muy normalizadas y como digo, sobre todo con la gente joven, en realidad pueden ser conductas encubiertas de acoso. En el momento que eh, la pareja masculina quiere saber qué haces, dónde estás, cómo vas vestida, con quién te estás relacionando, con quién hablas. Todo esto al final son conductas de control. Y las conductas de control, de acoso y de celotipia son conductas que están absolutamente debajo, subyacen a conductas posteriores, conductas de violencia. Incluso disparan conductas de violencia mucho más graves. Entonces, el problema que tenemos en el mundo ciber es que muchas de estas conductas a veces pasan, como digo, totalmente desapercibidas. No, si me quiere tiene que tener mi contraseña. Es que si me quiere tiene que saber dónde estoy. Bueno, pues todo este tipo de conductas hay que saber explorarlas y saber hablarlas con la víctima y poder extraerlas para analizar cómo es ese entorno de peligro, de violencia, ese entorno violento de la mujer con la que estamos tratando. Bueno, para muchas cosas entendemos que la víctima a lo mejor no puede ser autónoma y por eso recurrimos siempre a alguna figura de su círculo de fortaleza, pues por ejemplo, para que le pueda cambiar una contraseña, para que la pueda ayudar, pues por ejemplo, para identificar pues comportamientos, como decía, que ya se salen fuera de lo normal, que son más celotípicos, más de control. Muchas veces ellas no lo identifican. Y nos pasa mucho también en violencia sexual que las víctimas a lo mejor ni son conscientes de que están sufriendo esa violencia. Entonces, muchas veces hay que hacer un ejercicio previo de identificar con ellas que eso es violencia. Y bueno, pues más que veis ahí, grabar números de teléfono de emergencia, que aprendan a llamar a esos números en determinadas circunstancias, adaptarse a su lenguaje, pues muchas veces para que te cuenten los hechos, pues utilizar mucho también los pictogramas, que suelen ser de mucha utilidad, por ejemplo, con determinados tipos de discapacidad. Bueno, por ahí tenía alguno, no sé dónde lo he puesto. Aquí, por ejemplo, tengo uno pues muchas veces para que identifiquen, este es concretamente de violencia sexual, pero hemos visto también, por lo menos en el trabajo policial, que trabajar con pictogramas ayuda muchas veces, sobre todo a víctimas con discapacidad intelectual, a identificar
determinadas situaciones de violencia de las que a veces no son ni conscientes y son de muchísima, muchísima ayuda. Bueno, ahí tenéis un pequeño ejemplo, pero se puede jugar de muchas maneras con esto, adaptarlo y se puede utilizar y es muy, muy útil como ejemplo. Bueno, aquí, bueno, tenemos también un decálogo de ciberseguridad en el plan de seguridad personalizado, pero sí que esto lo vais a ver mucho mejor. Pero bueno, así como resumen, muy resumen, sobre todo siempre hay que intentar aconsejar a las víctimas que no borren nada, que intenten bloquear al agresor o que alguien les ayude a bloquear al agresor, que hay que preservar todas las pruebas digitales, pero bueno, no vamos a entrar en eso porque sé que lo vais a tener con más extensión. Yo, hasta que no me cortéis, Continúa, continúa. hablo mucho, así que cuando queráis me paréis para lo que necesitéis, por favor, que si no yo voy hablando. Bueno, pues eso era un poco algo que quería presentaros, ¿no? Que para nosotros es una novedad y estamos orgullosos, que muchas veces parece que el mundo policial es como muy frío y que se aleja mucho, que vamos solo a los delitos, a las estadísticas, a las detenciones, pero en realidad sí que hay una preocupación cada vez más creciente por empatizar con las víctimas, por conectar con las víctimas, por intentar protegerlas de la mejor forma posible. Y es que con la práctica hemos ido viendo que cuanto más conectamos con las víctimas, luego más posibilidades tenemos de protegerlas y de que ellas mismas también pongan en marcha medidas que las protegen y que nos ayudan a nosotros a protegerlas. Y esto enlaza un poco con lo que os decía al principio de esas víctimas resistentes, que a nosotros tampoco nos gusta mucho el concepto porque entendemos que cuando una mujer es resistente, entre comillas, es porque no tiene otra opción, porque tiene tantas barreras y tantas limitaciones y está en una situación tan devastada que no es capaz de salir de ese bucle. Y por eso al final es resistente, no porque ella realmente quiera esa violencia. Nadie quiere sufrir esa violencia. Nadie quiere estar 9 años siendo víctima de violencia y encima una violencia absolutamente devastadora, porque me la está infringiendo la persona que se supone que me ha tenido que querer o que se supone que me tiene que estar queriendo ahora, porque sigue siendo mi pareja. O es la persona que me da cuidados, o es la persona que se ocupa de mí. Y esa persona que tendría que ser mi refugio, resulta que es la persona que más daño me hace. Entonces, todo esto que es muy complejo hay que tenerlo muy presente para empatizar mucho y no escuchar esas frases de que oíamos antes, yo creo que ahora eso está prácticamente desterrado de ¿y por qué no lo has dicho antes? ¿Y por qué no has denunciado antes? ¿Y por qué aguantas eso? ¿Y cómo puedes aguantar eso? Bueno, pues ese tipo de frases intentamos desterrarlas porque sabemos que las víctimas no están en condiciones de afrontar la situación en la que están viviendo y no falta más que encima los que se supone que tenemos que darles apoyo, les digamos ese tipo de frases que al final lo que hacemos es estar revictimizando, porque les estamos haciendo volver a revivir el dolor que ya están sufriendo, porque les hacemos sentir más culpables y encima su autoestima todavía más baja porque no eres capaz de hacer nada y mira lo que te está pasando. Entonces, poco a poco estamos intentando cambiar ese paradigma e introducir cada vez más esa perspectiva de género, de infancia y todo esto. Al hilo de la revictimización, no sé si habéis oído hablar de las casas Barnahus. Pues el modelo Barnahus es un modelo que nos gusta mucho porque Barnahus significa casa de acogida. Y es un modelo que nos viene de los países nórdicos, donde para las víctimas de violencia, violencia de género, violencia sexual, lo que habilitaron, y sigue estando, y de hecho es un proyecto que se está impulsando desde el Consejo de Europa para implantarlo en los países europeos y en España se está implantando, son casas de acogida multidisciplinares donde hay muchos profesionales de distintos campos de la medicina, de servicios sociales, de la psicología.
de la sanidad, policial, y donde lo que se hace es que a los menores que sufren estas violencias se les acoge en estas casas y lo que se hace es que se les hace un abordaje multidisciplinar una única vez e incluso se les hace una toma de declaración respetuosa dentro de esa propia casa con todos estos profesionales. Entonces, eso ya luego tiene valor de prueba preconstituida en un juicio. El menor no tiene que volver a pasar por otra vez, no sé cuántas veces, que le vuelvan a preguntar, que le vuelvan a hacer revivir, que le empiecen a preguntar detalles, porque yo no sé si habéis visto alguna vez este tipo de procedimientos judiciales, pero a veces son muy duros. Y con los menores y con las víctimas que sufren discapacidad son muchas veces especialmente duros, porque como está el prejuicio de que se lo pueden estar inventando, pues lo que normalmente se les hace es preguntarles y machacarles y preguntarles y contraargumentarles y volverles a preguntar y ponerles en duda. Pero ¿y esto tú te lo estás inventando? Esto no puede ser verdad. A ti tu padre no te ha hecho esto. Tú te lo inventas. Y una y otra vez. Y esto es muy duro para las víctimas, durísimo. Entonces, el que hay iniciativas como estas casas Barnahus, que en España ya tenemos 23, casi todas en Cataluña, tenemos ya también una en la Comunidad de Madrid, en Canarias, en Navarra, ahora habrían una en Albacete, en Cantabria. Bueno, poco a poco cada vez hay más. Pues este tipo de iniciativas es lo que necesitamos para este tipo de violencias tan complejas y para de verdad contrarrestar la revictimización, porque al final es muy complejo que si queremos que un procedimiento judicial salga adelante y que el agresor salga condenado, es muy difícil no pasar por este trance que estaba comentando de preguntar muchísimas veces lo mismo, de pasar por muchos sitios distintos donde me vuelven a hacer testificar y al final las víctimas acaban muy devastadas. Entonces, este tipo de iniciativas como Barnahus, que ahora mismo es para los menores, pues serían deseables y serían iniciativas que en algún momento nos tendríamos que plantear. Decirme cosas, ¿Te puedo hacer una pregunta? las que queráis. Por ejemplo, la familia del hombre, de jóvenes, ¿vale? Si la familia, la madre o el padre, sabe que tiene a su pareja, le podría dar un consejo de si tú vas a tener una novia, tienes que respetarla, ¿no? Eso deberías preguntarle, ¿no? ¿O no lo has preguntado? Eso es lo que quiero saber. Eso, es- Antes de que... eso nos de- lo deberían ¿cómo te enseñar a digo? todos, siempre. ¿Cómo te explico? Si la madre le pregunta al hijo, si tú vas a tener una novia, tienes que respetarla. ¿Y le haría caso a la familia? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Cinta. Mira, Cinta, yo tengo un hijo de 6 años. Sí, Pues yo a mi hijo eh, tiene sus amiguitos del cole y sus amiguitas del cole. sí. Pues a veces los niños se ponen a jugar a cosas de niños porque son muy brutos y se ponen con su pelota. Y a lo mejor viene alguna niña y les pide jugar y a ellos les sale decir no, porque es como, pues yo siempre le digo a mi hijo, cariño, tienes que dejar jugar a las amigas. Las niñas pueden jugar igual de bien al fútbol que los niños. Tienes que tratar a las niñas a que tú quieres a mamá y a que mamá te trata bien y a ti te gusta tratar bien a mamá. Pues tienes que tratar a todas tus amiguitas del cole y a todas las niñas como a mamá. Esas son cosas que tenemos que hacer nosotros en Sí, casa, en los colegios. Es lo que decía antes. Toda la sociedad tiene que estar concienciada en ese sentido y todos tenemos que poner nuestro granito de arena. y ahora cuando vaya creciendo, vaya cumpliendo la mayor de edad, Pues ojalá ya todo se eso ha que, cambiado. ojalá sirva para algo. Nunca se sabe, pero si plantamos la semilla, el día de mañana puede florecer. Si nunca la plantamos, nunca saldrá una flor de ahí. Eso está claro.
Entonces hay que ir plantando, ir plantando, ir plantando, ir regando, ir regando, ir regando. Y si vamos plantando y regando, pues es más fácil que al final nos salga la flor. Pero si no hacemos nada, A ver, ahí no va a haber flor ni va a haber y nada. otra cosa, si por ejemplo se va con los amigos y empieza a hacer botellona o empieza a meterse lo que Me estás no. preocupando ya, Cinta. Todavía no estoy en esa fase. Ya, bueno, digo, no. Sé que llegará, pero de hecho tengo una nena en su clase que dice que de mayo se va a casar con él. Y ya me preocupa, ya digo, y madre mía, no sé yo, esta niña. Todas las personas tenemos un ciclo vital y todos vamos, desde que somos pequeños, evolucionando y pasamos por distintas etapas. Pero hay etapas que son cruciales en el desarrollo de las personas. Y una etapa muy importante, por ejemplo, es de los 0 a los 6 años. En esa etapa, los programas mentales que introduzcamos en los niños y las niñas van a tener muchísima importancia en lo que venga después. Porque en esa etapa del desarrollo, los niños y las niñas se creen todo lo que les decimos. Los que tengáis niños pequeños, niñas pequeñas, lo vais a ver. Lo que les digáis, se creen lo de los Reyes Magos, se creen el ratoncito Pérez. Cualquier cosa que les digamos, se la creen. Entonces, los programas, cuando digo programas me refiero a toda la educación, todo lo que queramos que vaya generando pozo en ellos. Tenemos que empezar desde muy pequeñitos a introducirlo en su forma de pensar. Luego cada vez es más difícil. Luego es cierto que en esas etapas del desarrollo llega un momento que ellos se hacen adolescentes y los amigos pasan a ser más importantes que la familia. Eso es la resocialización secundaria. Ya me importa más lo que me diga mi amigo que lo que me diga mi padre o mi madre. Vale. No obstante, si lo hemos hecho muy bien cuando son pequeños, aunque puedan tener mensajes disonantes o distorsionadores, o simplemente enchufen la radio y estén oyendo reggaetón, las letras del reggaetón que son para tirarse de los pelos, pues vamos a tener más probabilidad de que aún así ellos escojan tener cierta visión de lo que les rodea y de cómo tienen que comportarse con las personas que les rodean. Sí, Pero eso es un trabajo que hay que ir haciendo, duro, constante y, como decía antes, de todos. Porque si los mensajes son contradictorios, son barreras al final. Pues por lo que decía antes, porque si estamos diciendo, no, la mujer no podemos cosificarla, pero luego estoy todo el día en redes sociales viendo chicas monísimas que se las está valorando por sus cuerpos. O ahora mismo vamos a la playa y ahora hay una moda en la playa que todas las chicas van con tanga. Vale, perfecto. Pero los chicos van con un pantalón todo tapado y yo pienso, ¿por qué no se ponen tanga ellos? ¿También? sí, a lo mejor, claro, A lo se mejor, tanga. claro, pero que las mujeres no lo pongamos si les gusta. Entonces, al final, Yo, por ejemplo, yo en mi situación, a mí tanga no me gusta. a mí tampoco me gusta. Pero voy más allá de los gustos, lo que quiero Ya los decir gustos de cada es uno. que al final a las mujeres se las valora. Os voy a poner un ejemplo que es muy claro. Mi marido, que también es guardia civil, es teniente coronel de la Guardia Civil, trabaja en la Casa Real, trabaja con los reyes. Pues los reyes hacen muchas visitas. Y cuando van a hacer una visita, se la preparan muy bien dónde van a ir, qué tienen que decir, con qué personalidades van a hablar. Pues a veces pues van a dar una ponencia sobre algo o van a inaugurar algo. Intentan dar visibilidad a cosas. Pues a mí me da pena porque cuando va la reina a inaugurar cosas, por ejemplo, no hace mucho, estuvo en unas jornadas muy interesantes sobre la mutilación genital femenina. Y la causa es espectacular. Y la reina hace un discurso espectacular. Pues ¿sabéis qué se recogió en la prensa?
Los zapatos, qué vestido llevaba, qué zapatos llevaba, qué peinado llevaba, ya está. Eso se recogió en la prensa. Eso es una cosa que clama al cielo. Estoy poniendo un ejemplo porque es conocido por todos. Con lo que esa mujer se prepara, ya no hablo, nos puede caer bien, nos puede caer mal, pero yo os aseguro, porque lo sé de primera mano, que esa mujer se prepara cada intervención que hace de cabo a rabo. Está días preparándolo, buscando información, hace unos discursos buenísimos que además se los hace ella. Nadie habla de lo que ha dicho, del discurso, de la importancia de lo que ella intenta visibilizar. No, hablan de los zapatos, del vestido, del pelo y del maquillaje. Y ya está. Pues eso es una forma más de quitarle valor a la mujer en la sociedad, porque le estamos quitando valor a lo que está haciendo una mujer que es competente en lo que está haciendo y que está intentando visibilizar algo importante. Y por el hecho de ir ella, ya lo importante es el zapato que lleva. Hombre, si lleva unos zapatos de tacón que sea bonito, chulo. Y nos encanta y los miramos. Pero hay que decir más cosas, no solo que lleva unos zapatos muy bonitos. Y entonces, pues esas cosas al final no las hacemos bien. Y son mensajes disonantes que nosotros a lo mejor ya somos adultos, ya tenemos una formación y lo puedes ver y decir, ay, mira, solo hablan de esto, qué pesados, vale. Pero eso lo está viendo una chica de 15 años que desde pequeña está acostumbrada a que le digan, ay, qué guapa estás, ay, qué bonita, ay, qué bien te portas. Es más raro que a un niño continuamente se le diga qué vestido tan bonito, que a un niño se le alabe la vestimenta o lo guapo que es más difícil. Pero las niñas, desde que son muy pequeñas, qué guapa, qué vestido tan bonito, que... Bueno, pues esa niña ya está aprendiendo que ella vale por lo que es cara al exterior. Y es un mensaje que le vamos metiendo ahí poco a poco y al final ella se autovalora, porque vuelve a lo mismo, desde que es pequeña, ella ya, las personas vamos construyendo nuestra autoestima con los mensajes que recibimos del exterior. Si los mensajes que yo voy recibiendo del exterior son, eres guapa, vas bien vestida, qué bien te portas cuando estás callada, pues todo eso al final va conformando su autoestima y su comportamiento y su personalidad. De hecho, ahora mismo en las unidades de psiquiatría de los hospitales, lo que más vemos en trastornos de menores, trastornos psiquiátricos, son trastornos de la alimentación y son casi todo niñas. Pues algo no estamos haciendo bien, lógicamente, porque si no, ¿por qué tienen esas niñas problemas con su cuerpo? ¿Por qué no se gustan? ¿Por qué no se ven bien? Pues porque algo no estamos haciendo bien, eso está claro. Entonces, si como sociedad no somos capaces de hacer las cosas mejor y luego encima no somos capaces de ir derribando mitos, pues al final lo que hacemos es poner barreras. Y como sociedad hacia las mujeres con discapacidad y las mujeres víctimas de violencia de género, violencia sexual, tenemos muchísimos mitos. En violencia sexual, bueno, es terrible. Desde que las personas con discapacidad no tienen sexualidad, o incluso lo contrario, que las personas con discapacidad no controlan su sexualidad, o muchísimos, muchísimos mitos. Y entonces, con todos esos prejuicios, funcionamos y así es como respondemos hacia ellas. Y también condiciona nuestra actitud a la hora de tratarlas y de intervenir con ellas ante cualquier problema. Y tú una cosa, que hay niñas de 5 o 6 años, cuando me ven me preguntan, ¿te pasa algo en los ojos? Yo no sé por qué me preguntan a mí esa cosa. Pues es que los niños tienen muchísima curiosidad. Yo a veces Son muy feos. a mi hijo le apretaría un botón para que dejara de preguntarme cosas. Porque me pregunta tantas cosas que llega un momento Aunque que una niña de 5 o 6 años que yo no conozca y me diga, ¿qué te pasa? ¿Te pasa algo en los ojos? no tienen O lo que filtro. sea. Cualquier Y cosa la que madre le llame la y la atención, lo madre pregunta. muchas veces le tiene que decir, no le pregunte esa cosa, está muy fea.
o algo. Los niños no tienen filtro porque son inocencia. Y precisamente de esa inocencia se aprovechan muchísimos agresores. Porque la mayor parte de agresores en el ámbito de la violencia sexual hacia menores son personas del entorno cercano, por desgracia. Y la violencia sexual, si la violencia de género ya tiene una cifra muy baja de denuncia, la violencia sexual ya mm, se estima, según la última macroencuesta, que estaba en torno a un 8%, o sea que solo conocemos 8% de todo lo que hay debajo de violencia sexual, que es una cifra escalofriante. Y dentro de esa cifra, todavía conocemos menos de la violencia sexual que sufre el colectivo de las personas con discapacidad. No sabemos nada y sabemos que hay un porcentaje muy alto porque luego pues hay otras vías que no son la policial que nos dicen que reciben muchas consultas o que vienen muchas víctimas, pero eso no entra en el circuito policial judicial por muchas razones. Entonces, otra cosa que es muy importante es, como decía al principio, visibilizar para que las víctimas cada vez se sientan más seguras para denunciar lo que les pasa. Porque como os decía, en violencia sexual, si no hay denuncia a la víctima, la cosa no va para adelante. Bueno, en discapacidad no, pero en el resto de víctimas sí, y es muy importante. Pero claro, si no visibilizamos, pues es que es duro y da miedo. ¿Y qué voy a ir yo ahí? ¿Y qué voy a contar? ¿Y no me van a creer? ¿Y cómo lo explico? Y que es muy, muy, muy difícil. Y la vergüenza que voy a sentir, y se va a enterar la gente que me conoce, y que van a pensar de mí. Hay tantos easy, 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 easy que al final, pues, pues muchas víctimas deciden no dar el paso. Y con el tema de la discapacidad, además, bueno, todos los años se publica un informe anual que recoge todos los delitos, tanto de violencia de género como de violencia sexual. Y, por ejemplo, en violencia sexual intentamos que se desagregaran los datos para poder tener cifras más concretas de víctimas con discapacidad, pero es dificilísimo porque por protección de datos, que es que a veces tenemos el enemigo en casa, son datos muy sensibles, entonces no se pueden desagregar. Entonces, tenemos ahí unas cifras de lo que es violencia sexual y sobre todo violencia sexual asociada a discapacidad que no sabemos ni lo que tenemos. Y por eso todo lo que hagamos en ese sentido, visibilización, concienciación, favorecer los canales de la denuncia, es poco. Y si aumentan las denuncias, nosotros ahora mismo pensamos que bienvenido sea, porque si aumentan las denuncias, sabemos que la violencia en general aumenta en todos los delitos cada año, porque es verdad, es así, pero también que haya un aumento muy grande también quiere decir que hay más víctimas que están dando el paso, por lo menos, de denunciar. Entonces, eso nos parece muy positivo. Yo creo que tú hayas levantado la mano. No, yo pregunto lo de Barna House, porque cuando tú has dicho que pues, ahora mismo que se nos puede oír. Tú has dicho lo de Barna House que era destinado a menores. Entonces, ¿cómo se hace esta derivación? Entiendo que estos menores tienen familia, se van sin la familia, ¿cómo, sabes? O sea, un poco el circuito. ¿Conocéis CIASI? No, no. CIASI es un centro de crisis para víctimas de violencia sexual para menores que está aquí en la Comunidad de Madrid. Y es un centro muy bueno, pero hay que ir por derivación judicial. En ese sentido, Barnahus no es igual. En Barnahus, cuando se detecta una víctima por alguno de los circuitos, que muchas veces puede ser por la vía sanitaria, por ejemplo, por el colegio, efectivamente. De hecho, como os decía, está multirepresentados varias instituciones, se deriva directamente. Y aquí todavía no tenemos mucha experiencia porque en Madrid solo hay una casa y todavía el funcionamiento es muy incipiente,
pero en Cataluña, que en Cataluña tiene un problema muy grande con la violencia sexual, muy, muy grande, porque tiene unas cifras muy desorbitadas y sobre todo con menores. Para que os hagáis una idea, la unidad que trata los delitos sexuales en Cataluña tiene el mismo nivel de importancia que la que trata el terrorismo. Para que os hagáis una idea. O sea, que tienen un problema muy, muy gordo y están haciendo muchas cosas. Y ellos ya tienen muchísimas casas. De esas 23 casas que os he dicho, casi todas están en Cataluña. Y funcionan así, van funcionando por derivación directa, o bien por vía sanitaria, o bien por Mossos, o bien por el colegio. Y tienen bastantes casas. La última la inauguraron en Tarragona y además son como casas IKEA, así como muy nórdicas, con mucha luz. Están en sitios, normalmente intentan que estén en sitios tranquilos. Entonces ya directamente se acude con el menor y ahí también hay psicólogos, lo que os comentaba, se prepara, se llama a los profesionales que haga falta y ya se prepara la toma de declaración, ya se contacta con fiscalía también y ya se Claro. prepara Entonces la entiendo que todo el intervención. proceso judicial que implica, ¿no? Desde la denuncia hasta que se destapa el caso, hasta que se decreta que es real y tal, el niño lo pasa en Barnahus y entonces cuando ya se ha acabado todo el proceso, el niño pasa a otra institución. Entiendo, es una casa de paso, ¿no? Sí, es Digamos, una casa de es para paso. protegerlo, digamos, Sí, de exacto. separarlo directamente de la familia, porque entiendo que en el caso es lo que te has dicho, ¿no? Que el tanto por ciento muy elevado de violencia en menores pasa en entorno más cercano, donde se separa del núcleo en donde está, se pone allí, no se pone a vivir allí el niño con todo el equipo multidisciplinar para separarlo sobre todo, ¿no? Y aislarlo un poquito de todo el ruido que él pueda tener y dentro del núcleo, ¿no? Y para que él esté más, y a lo mejor poder denunciar mejor, estar más tranquilo, más seguro, más, Sí, para que todo son esto casas fluya. totalmente de paso Vale. y que tienen juguetes, que tienen como espacios muy amplios, que son como muy agradables para los niños, para que ellos y las niñas se sientan ahí a gusto. Y luego tienen también una habitación especial con su cámara Gesell y ahí en algún momento, cuando ya se valora por parte de los profesionales, pues es ya cuando se procede a hacer las tomas de declaración. No sabía que existía, me parece muy interesante que se entiende. Es un proyecto muy interesante. Además, lo está impulsando directamente el Consejo de Europa, porque en muchos países de Europa funciona desde hace tiempo y además con resultados muy positivos. Se ha visto también, por ejemplo, con el tema de los sobreseimientos, que en menores también hay muchísimos, porque volvemos a lo mismo, la credibilidad del testimonio. Pues se ha reducido mucho el número de casos y funciona muy bien. Pero de la mayoría de casas que yo sé, normalmente están en alguna institución y pasan por Barnahus, sobre todo para evaluaciones, exploraciones, tomas de declaración, no tanto para estar allí viviendo un periodo de tiempo. Pero también depende mucho de los casos, porque cada caso se valora de forma individualizada, pero es una iniciativa muy, muy interesante y que sigue implantándose. La idea es que se está haciendo ahora un mapeo a nivel de comunidades autónomas. La idea es que por lo menos en cada provincia haya una casa Barnahus. Y son iniciativas muy interesantes. En este caso, ¿qué ocurre? Que la está impulsando el Consejo de Europa con mucha fuerza. Entonces, está consolidándose y encima es complicado porque pensad que cada comunidad autónoma luego tiene sus competencias transferidas y que, por ejemplo, en violencia sexual es un desastre porque cada comunidad autónoma tiene sus protocolos, sus historias. Aquí en Madrid, por ejemplo, está el protocolo VISEN, que no sé si lo conocéis, que es para las víctimas que van directamente a un centro hospitalario porque han sufrido violencia sexual. Pues es el protocolo que dice cómo hay que recoger las muestras, qué hay que hacer, cómo hay que llamar al forense, esas muestras dónde van, porque como os decía, como son casos donde tiene que haber denuncia y luego juicio, preservar las muestras es importantísimo. Entonces, pues hay un protocolo para hacerlo bien, donde está implicada sanidad, policía, en fin, y eso a nivel de Comunidad de Madrid, pero
cada comunidad tiene sus protocolos, funciona a su manera, entonces conseguir que todo vaya más o menos a la par a veces es muy complicado. Incluso a veces hay cosas que por intereses políticos, porque el delegado o la delegada de gobierno de la comunidad autónoma es de un partido, pero el presidente de la comunidad es de otro partido, a veces no se entienden simplemente pues, por llevarse la contraria. Entonces, al final estas cosas repercuten negativamente en iniciativas que son para las víctimas, que es algo de Ya. lo que hay que sacar ningún Otra rendimiento político. pregunta. ¿Por qué en Barcelona o en Cataluña tanta violencia? ¿Sabes? O sea, ¿se ha detectado algún... La que más. La Comunidad Valenciana tiene muchísima violencia sexual. Está ahí en las pioneras. Pero en violencia sexual en menores, Cataluña tiene la mitad de los casos de toda España. O Pero, sea, o sea, una lo pasada. interesante creo que sería saber por qué, ¿no? Al final, Es es, difícil. Hay muchas es muy teorías. curioso porque Es al muy curioso. final, por densidad de población tampoco es, porque hay comunidades autónomas también, Madrid, por ejemplo, o sea, ¿no? Y es interesante, sería interesante para poder también investigar, ¿no? Y ir al foco de la raíz y también desde ahí, pues, mirar, de erradicar. Lo sería, y seguramente hay estudios. Lo que pasa que probablemente esos estudios no se podrían publicar a nivel estatal, porque muchos de ellos, pensad que al final hay cosas que son políticamente incorrectas. Porque a lo mejor estarían Y, racializados. y seguramente ya hay muchos estudios y con muchas conclusiones, pero luego al final estas cosas, pues bueno. Hay que saber también, esto es un poco lo que os decía al principio, lo que se muestra existe, lo que no se muestra no existe. Y hay cosas que si no hablamos de ellas, pues no existen, aunque estén. Pero sí que es cierto y el informe de este año todavía no, porque este año lo hemos cogido nosotros, el informe anual de violencia sexual, y lo estamos maquetando, o sea que está a punto de salir y saldrá en octubre. En el mes de octubre va a salir. Pero si cogéis el del año anterior, es que están ahí las cifras. O sea, se ve, son cifras que recoge el Servicio Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior y que las recoge directamente los cuerpos policiales. O sea, cuando un agente de policía recoge una denuncia, rellena todos los campos de la denuncia y eso sube a estadística. O sea, que es el pulso de la calle, lo que hay. Teniendo en cuenta, como decía, que hay muchísima cifra oculta, muchísima, pero es lo que hay. Y ahora mismo de violencia sexual tenemos unas cifras que van aumentando cada año un poquito más de forma exponencial. Y se ha disparado mucho todo el tema ciber, claro, todos los delitos sexuales que tienen que ver con ciber, pues ya sabéis, pues el grooming, por ejemplo, muchísimo, tema de grooming hay una bestialidad. Y ahí, por ejemplo, captan muchos menores y captan muchas personas con discapacidad que juegan a videojuegos y que viene un adulto que se hace pasar por otro igual y les engaña y les fuerza de forma que ellos no se dan cuenta mediante engaños a obtener material donde hay fotos íntimas, luego utilizan esas fotos para hacerles todavía más chantaje, es que si no me das más fotos se lo voy a decir a tus padres o se lo voy a decir a las personas de tu entorno, o tienes que hacer esto, o tienes que quedar conmigo. En fin, es un delito que está muy en auge, por ejemplo, y que es muy difícil de controlar. Porque es que analizando, tenemos un estudio publicado de eso, y es que cuando te pones a analizar las conversaciones de los groomers con las víctimas, es que parecen chicos o chicas de su edad, claro. Entonces, enlazan con ellos, detectan su vulnerabilidad. Si, por ejemplo, ven que hemos visto casos, una víctima con discapacidad, pues ya empiezan por la parte de es que estás sola, es que nadie te entiende, yo sí te entiendo, yo sí te hago caso, para mí eres especial. Entonces, de esa forma empiezan a generar un vínculo, a ganarse su confianza y ya el siguiente paso, pues ya intentan o quedar con ellos o obtener material y es muy complicado. Entonces aquí también hay un trabajo muy importante, que tampoco quiero hacer spoiler de lo que se va a hablar el jueves, pero hay un trabajo muy importante para concienciar a las víctimas
y hacerlas en este sentido mucho más desconfiadas, porque lo que sí tenemos claro es que donde hay un chat de juegos o un chat donde hay menores o un chat donde hay personas con discapacidad, siempre hay mínimo algún malo, siempre, siempre, porque para ellos es muy fácil y además la mayoría de ellos tienen muchísimas víctimas al mismo tiempo. Entonces es un terreno muy peligroso y donde alguien con inocencia como un menor o con su capacidad cognitiva que no rinde al 100% porque tiene algún tipo de discapacidad intelectual, por ejemplo, o incluso no puede ser una discapacidad intelectual, pero otro tipo de discapacidad a través de esas vulnerabilidades, de hacerle sentir que tú eres el único que le entiende, que tú eres el único que le apoya, que tú eres el único que te importa, que incluso pues se hacen pasar por personas enamoradas, pues al final establecen el vínculo y engañan a las víctimas. Y esto, por ejemplo, es muy difícil de cortar, pero es un delito muy en auge. Hay una pregunta. Bueno, estoy mirando a nadie hacia allí, perdón. Nada, no te preocupes. Es esta pregunta. No sé si la leéis. ¿De violencia de género? Sí, de violencia de género. Hay un estudio, no sé si lo tengo por aquí en la presentación, pero hay un estudio, no sé si fue de Moody's o de algo, ya no me acuerdo qué asociación fue, estudió, no sé si lo encontraré por aquí, no sé si lo tengo como tal. También ha preguntado los datos de violencia sexual de Cataluña, ¿dónde se pueden consultar? De Cataluña y de cualquier comunidad autónoma se pueden consultar en el informe anual de delitos contra la libertad sexual, que los publica, el último los publica el Servicio Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior y que a partir de este año los publicaremos nosotros, o sea, los publicará la Oficina Nacional contra las Violencias Sexuales, también del Ministerio del Interior. Están en la página web de Ombios, está ese informe, y en la página web del Ministerio del Interior, en el apartado de publicaciones, también está ese informe. Gracias. O sea que son públicos y se pueden consultar. Además vienen todas las comunidades autónomas desglosadas por provincias. Luego vienen victimizaciones por rangos de edad, o sea que se puede sacar perfectamente. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Primero, Alicia, muchas gracias por tu magnífica intervención. Yo creo que nos has dado una información que la podíamos intuir, pero no la teníamos realmente. Y sí que me gustaría que me aclarases, y te voy a decir, luego te explicaré por qué. Cuando hablabas de que habían bajado los sobreseimientos por el tema de la figura del facilitador, ¿esos datos son a nivel estatal o son a nivel... Te lo digo porque es que no en todas las comunidades autónomas está funcionando el facilitador. Y el facilitador en Madrid está contemplado, está regulado y se está poniendo a disposición de las personas, pero es de las pocas comunidades autónomas. En el resto, yo, por ejemplo, nuestra entidad está en Aragón. En Aragón no existe el facilitador. Quiero decir, el facilitador, pues al final somos las personas y las entidades que prestamos los apoyos, quienes ayudas, pero realmente la figura del facilitador no está. Entre otras cosas, creo que lo has dicho al principio, es decir, cuando se reguló el facilitador, salió la ley, pero no se ha dicho cómo se va a pagar eso. Entonces, se deja como están transferidas a las diferentes comunidades autónomas, pero cada comunidad autónoma decide en este caso. Entonces, no en todas las comunidades autónomas están. Entonces, sí que sería interesante saber si el dato que tienes es a nivel nacional o es a nivel de alguna comunidad en concreto. Gracias. Pues para decirlo 100% seguro, luego lo buscamos, porque lo tengo por ahí. Del tema del facilitador somos conscientes porque hemos estado en algunas reuniones, cuando se estuvo haciendo también la guía de discapacidad, todo esto, y sabemos que hay un poco de... Es verdad que la Comunidad de Madrid funciona, pero tampoco está regulado como tendría que estar. Entonces sabemos que es una figura
que se le debería sacar mucho más partido y que hay que potenciarla porque sí que parece que está funcionando. Hola, no sé si me oís, estoy en online. Yo hice hace el primer curso que sacó CEACOG con la UNED sobre facilitador procesal y bueno, en Euskadi estamos, en principio es algo que se va a encargar desde el Justicia, pero ni se le ve ni se le espera de momento, ¿no? Sabemos que hay un presupuesto, pero entre que hubo cambio de consejería y no sé qué, pero ya ha pasado el cambio de consejería un par de años y seguimos sin tener la figura del facilitador. Es verdad que yo en alguna ocasión con gente de nuestra fundación he hecho ese papel, pero prácticamente porque en este caso fue una acción de la Guardia Civil, aceptó que yo hiciera ese papel, pero vamos, no había nada organizado, quiero decir, ¿no? Entonces, pues bueno, así estamos. Y claro, viendo estos datos que das, que ha funcionado también, que está funcionando también, pues claro, las comunidades que andamos a remolque, pues es una pena, realmente, claro. Sí, de hecho, en la diapositiva que está puesta, sí que está puesta la cifra, lo que pasa es que justo tapa, justo tapa, pero era, sí, era más o menos un 20% ahora de casos sobreseídos, sí, un 19, estaba ahí alrededor de un 20. No tengo puesta la fuente, pero es un informe, no sé si lo había hecho ANSID, lo había hecho CEMUDIS, alguna fundación, asociación de este tipo había hecho el estudio y luego lo buscamos porque está. En todo caso, aunque sea en una comunidad autónoma, yo creo que es un éxito y que hay que ir para adelante con esto. Hay que ponerse mucho más serios con esto e ir para adelante con esto, porque es que es necesario. Es que incluso desde nuestra perspectiva, por lo que decía antes, por la dificultad que también que tiene muchos, que todo el mundo no tiene las mismas habilidades ni las mismas capacidades. Y, y hay muchos tipos y muchos grados de discapacidad y algunas son complejas. Y no podemos tampoco pedir a todo el mundo que tenga conocimientos de alto nivel de todo. Entonces, el poder contar con esta figura da tranquilidad a las dos partes. Entonces, para nosotros es fundamental, muy necesaria. Y mira, desde Plena Inclusión, desde hace ya, creo que son 4 o 5 años, se viene trabajando con el Ministerio del Interior, con el tema de prisiones, detectando las personas que están, las personas que están como reclusos, los que tienen discapacidad intelectual. Entonces, se viene trabajando. Hay un estudio hecho, yo no, ahora mismo no me acuerdo de memoria, pero también hay un porcentaje muy elevado de personas que cuando, estando ahora mismo condenadas por un delito, cuando se les pregunta cómo fue y se están revisando los procedimientos que causaron esa inclusión en prisión, había una total indefensión, no les había apoyado nadie y claro, como no habían entendido las preguntas que le habían hecho en el juzgado, pues al final se habían cargado con el delito cuando a lo mejor ellos simplemente habían sido unos colaboradores del delito. Y esto es importante porque en muchos casos, es decir, ese estudio vino a demostrar que en un porcentaje muy elevado no habían contado con la figura del facilitador, con lo cual no se habían enterado, no se habían podido defender en el procedimiento. Totalmente. No sé si hay más preguntas. No, por el chat no, no hay ninguna pregunta más. Pues al no haber más preguntas, si os parece, primero de todo, muchísimas gracias, Alicia, por esta placer. intervención. Yo creo que todos nos hemos quedado encantadas. Mucha información, ¿verdad? Es mucha información, pero yo creo que muy clarificadora. Y luego, bueno, como ya ha adelantado Alicia antes, con el tema del ciberacoso, os invito a este jueves a una formación que desde el LIBER damos en colaboración con la Fundación Cibervoluntarios sobre redes sociales, apoyo en el uso responsable. Luego ya a lo largo del día de hoy o incluso ya mañana a primera hora os hacemos llegar el enlace para que os podáis apuntar. Es online y será de 11 a 1, ¿vale? Y va a ser muy práctico y aparte de que aprendamos qué tipo de ciberacosos hay, ya es en plan general, tanto hacia la mujer como también hacia cualquier persona, ¿no?
aparte de que nos den unas pinceladas de lo que es el ciberacoso y de cómo detectarlo y tal, pues también nos darán unas pinceladas, como antes ha hecho alguna mención ya Alicia también, que es muy importante aprender a cómo prevenirlo, ¿no? Y en redes sociales y tal, pues el tema de la seguridad y de la privacidad, de los perfiles de las personas, de cómo hacer, pues para que no evitar que los malos o las malas, pues se metan en nuestras vidas y a veces se han escuchado historias, desgraciadamente, que llegan hasta extremos. Con lo cual, dicho esto, hacemos ya el descanso. Ujú.